La Tercera, espacio capital sobre vejez y envejecimiento. Según la Organización Mundial de la Salud, entre 2015 y 2050 el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. Esto está ocurriendo debido al aumento de la esperanza de vida, a la disminución de la tasa de fecundidad y al éxito de varias políticas de salud públicas. El hecho es que en todo el mundo hoy se vive más tiempo. Por primera vez en la historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Hoy, el número de personas de 60 años o más es superior al de niños y niñas menores de 5 años. Hoy en día, en el mundo viven 125 millones de personas mayores de 80 años y en 2050 serán 434 millones. Para 2050 se calcula que la población mundial mayor de 60 años será de 2.000 millones. Eso significa que entre 2015 y 2020 hubo un aumento de 900 millones de personas mayores de 60 años. La proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países. El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito en las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población debe ser visto como un reto para la sociedad. ¿Pero y en qué consiste? Consiste en mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad. La ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades, no solo para las personas mayores y sus familias, sino también para las sociedades en su conjunto. En esos años de vida adicionales se pueden emprender nuevas actividades, como continuar estudios, iniciar una nueva profesión o quizá retomar antiguas aficiones. Además, las personas mayores contribuyen de muchos modos a sus familias y comunidades. Sin embargo, el alcance de esas oportunidades y contribuciones depende también en gran medida de un factor, la salud. Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida con buena salud y en un entorno propicio, podrán hacer lo que más valoran de forma muy similar a una persona joven. En cambio, si esos años adicionales están dominados por el declive de la capacidad física y mental, las aplicaciones para las personas mayores y para la sociedad son más negativas. Con esa convicción capital y el IDRD, Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, han establecido una alianza de comunicación pública para emitir en una primera temporada 24 capítulos de La Tercera, un espacio de encuentro para 4 generaciones de ciudadanos y ciudadanas de Bogotá región, nacidos antes de 1961. Este es el tema de conversación de hoy entre el defensor de audiencias y la periodista Margot Rocha, directora de La Tercera. La Tercera es una propuesta dirigida a lo que ahora se ha dado en llamar el adulto mayor. Y es un esfuerzo conjunto de Capital y del Instituto Distrital de Recreación y Deportes. ¿De qué se trata esto, Margot? Es un espacio dedicado a fomentar la actividad física y el bienestar de las personas mayores. Entonces son aquellas personas que tienen más de 60 años. Es un público diverso, no tienen que ser abuelos, no tienen que estar casados, hombres y mujeres, no tienen que ser tampoco bogotanos ni colombianos, sino es esa gran diversidad de público que son los adultos mayores. Digamos que en principio estamos delimitando la población, estamos hablando de personas que nacieron desde 1961 hacia atrás. Sí, señor, sí. Son son 4 generaciones exactamente. Una de las características es que son personas que por sus familias tienen algún acercamiento con el campo colombiano. Otra de las características son personas que hicieron su casa, que construyeron su casa, que tuvieron un trabajo y que se pudieron pensionar. No todas, pero sí muchas. Y quienes no lo hicieron, construyeron su hogar y construyeron su familia. ¿Sí? Esas, digamos que son 2 características. Muy convencidos de la familia, muy convencidos de esos patrones, pero también muchas de esas generaciones
fueron niños que trabajaron también, o sea, fue gente que llegó también a Bogotá y que tuvo muchas dificultades. Digamos que también, si hablamos, por ejemplo, de las mujeres, pues está toda la situación de ellas, que las que no tuvieron familia, tuvieron que reconstruirse también cuando, digamos, sus esposos las dejaban. Entonces encontramos historias de vida muy interesantes como que, digamos, madres solteras que se lograron pensionar y que hoy en día son viajeras. O sea, y que uno dice, ¿cómo hicieron? O sea, llegaron sin nada a Bogotá, estuvieron solas, sacaron a sus hijos adelante y hoy viajan por todo Colombia y viajan al exterior y tienen su casa. O sea, generaciones muy fuertes, muy trabajadoras, muy resilientes también. Por esto último que me estás diciendo, Margot, uno supondría que uno de los objetivos centrales de la tercera es romper estereotipos preestablecidos y muy arraigados en la mentalidad popular sobre lo que es una persona vieja, una persona adulta mayor. Sí, sí, Carlos. De hecho, el programa es una serie de 24 capítulos. Cada uno de estos capítulos está rompiendo un estereotipo. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros, del primer capítulo es los adultos mayores no bailan. Entonces, pues es un estereotipo muy grande, porque además estas generaciones crecieron con la música de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, de los melódicos, de la salsa, del tango, si nos vamos un poco más atrás. Entonces, pues son generaciones que adoran la música y que vivieron esas grandes fiestas que se vivían aquí en Colombia. Eso, por ejemplo, desde el punto de vista de sus tradiciones y costumbres musicales. Desde el punto de vista de las tradiciones culinarias, por ejemplo, que es algo tan arraigado en la vida de todos los seres humanos, Margot, ¿a qué apuntaría el programa en esta misma línea de idea que estamos explicando? Bueno, aquí sí yo diría que hay algo que varía un poco, sí. Y es que el programa apunta a que los adultos mayores retomen todo el tema de la nutrición. Sí. Son generaciones que también pues estaban muy fuertes porque pues, venían con sus cocinas tradicionales. Entonces digamos que aquí sí hay un giro que hace el programa en donde recomienda alimentarse de una forma distinta, en donde recomienda el bienestar, en donde se recomienda volver también a esa comida muy sana. Entonces, por ejemplo, en lugar de comer panes, volver a la arepa, por ejemplo, ¿sí? Usar el plátano, que pues, tiene una fuente importante de potasio. Entonces, ahí el programa gira un poco hacia explicarles qué tienen cada una de las comidas, como hacer énfasis en que hay que tener una buena nutrición para tener una buena salud y una buena calidad de vida. Se trata también un poco de ayudarles a entender como los nuevos valores nutricionales que quizá están más apegados en la gente joven que va al gimnasio, que tiene como una noción distinta de autocuidado, ¿cierto? Sí, cierto. Sí es variar un poco esa dieta y también cambiar, digamos, el sentido de que los abuelos, que es casi que una palabra que no usamos mucho en el programa porque no todos son abuelos, pero sí que con la edad se deja de hacer muchas cosas, no solamente actividad física, pero la actividad física pues también es algo que uno pensaría que los adultos mayores, que las personas mayores no hacen. Entonces, al volver a retomar y a decir que hay que hacer actividad física, se manejan como en dos sentidos también. Uno es el tema del movimiento, del cuerpo, pero la otra parte también es el tema de la actividad de socializar, de salir, de compartir con otras personas diferentes a las personas de su familia, de tener vida social, de construir, de seguir activos.
Qué interesante eso, sí, porque normalmente pues uno tiene la idea de que una persona a medida que se va volviendo vieja, se va confinando per se, porque sí, porque se va volviendo vieja, a las paredes de la casa y espera que los nietos o los sobrinos chéveres que se acuerdan de ellos vayan y los visiten un domingo, los saquen a comer un helado y quizá por ahí los lleven a un cine de vez en cuando si es que hay una película para ellos. Es esta idea de provocar que el relacionamiento no se acaba sino que se mantiene, quizás se transforman las formas y los espacios de relacionamiento, ¿cierto? Exacto, y es como una invitación también a que participen de todo lo que hay en la ciudad, de todo lo que hay en las cajas de compensación, de encontrar grupos de amigos haciendo artes, trabajando en una granja urbana, participando de un grupo de danzas, aprendiendo otra cosa. Entonces, ahí tenemos unas historias muy bonitas porque vemos personas que han aprendido a hacer otras cosas y se han reinventado ya después de los 60 años. Incluso tenemos un youtuber que es una persona que se tuvo que reinventar después de los 50 años y que por medio de la tecnología hoy da clases de finanzas y pues siempre, digamos que él dice que la tecnología no solamente es saber manejar un computador y un celular, sino ganar dinero con las nuevas tecnologías. Y precisamente él también dice que las tecnologías, pues las generaciones, estas generaciones con Bill Gates, con Steve Jobs, pues fueron ellos quienes dejaron todo. O sea, los jóvenes vienen a utilizarlas, a hacer uso de ellas, pero quienes dejaron esas tecnologías, pues fueron nuestras generaciones de adultos mayores, de personas mayores. En un momento, la directora de La Tercera nos contará cómo el acopio de historias de vida de personas mayores de 60 años puede contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica sobre el conflicto armado y sobre el proceso de construcción de Bogotá región. Margot, ahora que a raíz pues, de toda la implementación con tantas dificultades del proceso de paz, el tema de la memoria y el tema de la verdad han cobrado una importancia muy grande y las personas mayores somos depositarias de mucha historia que no está publicada en libros, que no está publicada en documentales, que no está publicada en crónicas periodísticas. En ese sentido, tienen una necesidad enorme como de relatar quiénes fueron, qué les pasó, dónde estuvieron. También tienen tendencia a guardar unos silencios profundos sobre algunas experiencias dolorosas. Esto que es tan importante en la vida emocional y en el relacionamiento con otros, Margot, ¿cómo se asume desde este programa? Se asume a través de las historias. Tenemos una sección que se llama La Prueba y ahí es donde demostramos que los adultos mayores pues somos capaces de todo, ¿no? De superar diferentes pruebas. Entonces, desde las pruebas de un divorcio, desde la prueba de una quiebra económica, desde la prueba de quedarse sin trabajo, desde la prueba de una enfermedad o simplemente desde la prueba de querer hacer otra cosa. Pero entonces ellos siempre tienen en esta nota nosotros lo que contamos es quién es esta persona, de dónde vino, cuál fue ese punto como de quiebre y cómo se transformó. Entonces ellos nos cuentan un poco de su historia. La memoria siempre está ahí porque ellos están hablando de su matrimonio, de quiénes fueron cuando eran niños, de por qué les tocó trabajar, quizás si el papá los abandonó, quizás que tuvieron que llegar aquí a Bogotá sin nada. Entonces siempre está esa memoria ahí, está esa historia. Y fue gente que construyó el país y que construyó la ciudad y que, bueno, pudo haber trabajado en la empresa de teléfonos de Bogotá o pudo haber participado también en la construcción de una carretera.
vi la opción de pintura al óleo, decidí como meterme a estudiar pintura y pues jamás en mi vida había cogido un pincel y pues llegué mi primer día a clase ya con mis materiales. El profesor nos había dicho que lleváramos para pintar un paisaje y tenía ya todo organizado y el profesor se me acerca y me dice, pero tú ya pintas. Y le dije, no, jamás en mi vida he cogido un pincel. Y me dice, pero si ya sacaste los colores, los pinceles que vas a utilizar. Y le dije, pues seguramente como viví 30 años como un artista plástico, entonces pues como que sabía pintar y hace 5 años estoy dedicada a esto, a mi pintura. Que si es verdad o no que los adultos mayores no trabajamos bien, pues yo tengo 66 años, pero yo me siento física y como emocionalmente como cuando en mis 35, 40 este suceso no hubiera pasado en mi vida, pues muy seguramente yo no estaría haciendo esto y estaría pues dedicada a empujarlo, ¿no? Entonces, prueba superar. Supongo que el programa va a explorar mucho de esa historia de construcción de esta ciudad, que es una ciudad tan compleja, tan grande, tan diversa. El programa tiene una gran parte que es la actividad física, que son 10 minutos, 5 minutos sí, en la sección de nutrición, y tiene como 2 notas pequeñas en donde hablamos, digamos, de esas pequeñas historias. Aunque no se alcanza a ver realmente, digamos, cómo se formó la ciudad a través de ellos, porque es muy poquito, sí logramos ver, digamos, qué tipo de personas eran, cómo eran esas familias, cómo eran los padres de ellos, cómo eran ellos, digamos, cómo era el trato de ellos con sus padres, en donde existían diferentes normas, el respeto a las personas mayores. Son como unos pequeños retratos de cómo viví, cómo sentí, cómo me vestí, cómo sufrí, cómo soñé, cómo olvidé. Son como pequeños flashes. Sí, son pequeños flashes. Hay una historia de una mujer que viene de Cundinamarca, de un pueblo de Cundinamarca que en este momento no recuerdo, y ella siempre quería cantar. Y veía a su mamá que su mamá cantaba cuando era pequeña, pero luego ella tiene que venirse a trabajar aquí a Bogotá, se encuentra tiene un hijo, el esposo le da muy mala vida, el hijo se muere, luego encuentra una persona muy buena, otro esposo, que le ayuda a crecer, pero después de 20 años de relación este esposo la deja y ellos habían adoptado 2 niñas, entonces ella se queda con las 2 niñas sola y entra en depresión. Ella ya había tenido como 2 eventos de depresión y ella se va a un centro día y resulta que en ese centro día hay una reunión de adultos mayores y un día les dicen qué fue lo que usted quiso hacer y ella dijo, yo quiso cantar mariachis, yo quiero cantar rancheras, eso es lo que yo sé hacer. Y le dijeron, listo, cante una ranchera y cantó, ella dijo, yo lo que sé es cantar. Y ella cantó y el profesor le dijo, eso es lo que tú debes hacer, cantar. Y hermano, con un grupo de adultos mayores, un grupo de música, de rancheras, de música mexicana, y ella se subió a una tarima y bueno, luego fue a San Andrés y le cambió toda su vida. Entonces, fíjate cómo un centro día o una caja de compensación o un lugar en donde puedan llegar los adultos mayores puede transformar estas vidas que han sido tan duras. Y eso le pasó a ella a los 60 años. A los 64 años era una cantante. Hay muchas historias de estas como la que nos acabas de contar, Margot, que están por la ciudad. ¿Qué pueden hacer quienes nos están viendo y oyendo a esta hora para tocar la puerta de Margot Rocha y de La Tercera en Capital y decir, uy, yo tengo esta historia de mi abuela o de mi abuelo o de mi papá, que no es un abuelito, pero mi papá tiene 65? ¿Qué se puede hacer, Margot, para tener ese acopio de historias, de vida y de información desde la gente hacia Capital?
Nos pueden escribir a nuestra página y nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama La Tercera, con experiencia se vive mejor. Allí estamos y también tenemos un número de WhatsApp. Lo vamos a poner en pantalla, ponemos ese número para que tomen atenta nota y escriban a ese WhatsApp contando que tienen potencialmente una historia. Ustedes tienen una sección de 5 minutos concentrados en la actividad física, que es la mejor manera de prepararse para uno no enfermarse, desde luego. Tienen cabida el tema de la actividad física, que son profesores, que es un profesor del IRD, que es el que guía los ejercicios en cada uno de los programas. Entonces, él siempre está hablando de la importancia y son 10 minutos de ejercicio dirigido especialmente para personas mayores. En el segmento final de la conversación del día de hoy, la directora de La Tercera nos explicará cuáles fueron los criterios para escoger a la actriz Vilma Vera como presentadora del programa y cuáles son las otras secciones y temas que serán abordados a lo largo de los primeros 24 capítulos de este espacio conjunto de Capital y el Instituto Distrital de Recreación y Deportes IDRD. Hablemos de la presentadora del programa, por qué fue escogida y qué rol cumple la presentadora, que siempre en un programa de este tipo es un personaje central. Sí, bueno, Vilma Vera es una actriz colombiana y ella también ella hace doblaje de series de anime, para series de anime a nivel internacional. Y ella pues es una mujer de la tercera edad, que tiene su hija, que ha sido profesional, que ha trabajado pues toda la vida en televisión. La hemos visto en Pasión de Gavilanes, la hemos visto en otras series como Tarzán. Ha hecho un gran trabajo en papeles secundarios. La idea es que terminados estos 24 capítulos, quizá a futuro vengan más capítulos, Margot. Pues esa es la idea, Carlitos, porque es un tema gigante, es un tema inmenso. Mira que el programa es de 30 minutos y siempre nos queda de 32. O sea, hay mucho para contar. Tenemos una sección que se llama En Conexión, que habla de los líderes, de gente que lidera grupos de adultos mayores. Y cómo a través de estos líderes, los adultos mayores pueden participar en diferentes actividades y en diferentes temas. Pero también hemos convocado a grupos, en este grupo de conexión, a grupos de adultos mayores a nivel internacional. Entonces hace poco tuvimos uno que se llama De esto sí se habla, para hablar de que los adultos mayores pierden el deseo sexual o no tienen deseo sexual. Entonces convocamos a un grupo de Argentina que se llama De esto sí se habla y son escritores de poesía erótica. Hemos dado cuenta que en una sociedad coitocentrista o falocéntrica... En los años 50 era imposible hablar sobre sexualidad. Hoy, 70 años después, las cosas han cambiado muchísimo. Tanto que te puedes ver un programa sobre sexualidad en televisión o verlo por internet a través de tu computador o escucharlo en la radio o verlo en tu celular. Digamos, centrada en las experiencias de erotismo que se vive después de los 60. Sí, después de los 60, sí. Y un poco volviendo al tema del ejercicio, Carlos, también es un estereotipo a mayor ejercicio, mayor calidad de vida. Porque lo que pasa es que cuando se está enfermo se asocia a la enfermedad como que se acabó la vida. Y no es así. Cuando una persona tiene una enfermedad, pues es una situación que está ahí, pero eso no quiere decir que la vida se haya acabado. Entonces, y es importante el ejercicio físico porque a partir del ejercicio físico empiezan
A partir de no hacer ejercicio físico es donde empieza realmente todas las enfermedades. Por eso es tan importante ese tema central de la actividad física. Margot, se me antoja ahora que hablo contigo pensar que quienes no nacieron antes de 1900 o después de 1961, quienes todavía se pueden considerar no viejos o no personas adultos mayores, si ven el programa, de alguna manera van a tener, quienes no se sienten viejos o no están en la edad adulta ya, van a tener la oportunidad de empezar a prepararse para vivir una vejez con dignidad, porque de eso tampoco se habla, ¿no? No nos han educado como en esa lógica de empezar a imaginarnos cómo vamos a vivir viejos. Si una persona ve el programa, ¿crees que le va a dar la mano para empezarla a llevar por ese camino de la vejez? Claro que sí. Claro, Carlos, porque primero que todo, entender la importancia de la actividad física es cambiar un estilo de vida. Es saber que tenemos que caminar todos los días y que hacer ejercicio diario todos los días. Lo mismo el tema de la alimentación, o sea, no podemos seguir comiendo, ingiriendo azúcar porque sí, o carbohidratos porque sí. Y que debemos ir hacia las frutas, hacia las verduras, hacia la comida natural también, porque también hay mucho adulto mayor, o sea, no son todos hay también como una generación de los 30 que se mantiene muy sana y muy vital, incluso con mucha memoria, o sea, que son abuelos o que son personas muy activas. Entonces también es una invitación a que las familias tengan mucha paciencia con sus adultos mayores, con las personas mayores, que les ayuden a entender la tecnología, que no los traten como niños, porque no son niños, o sea, son personas mayores que tienen una serie de experiencias y de vivencias, que los inviten, y también para las mismas personas mayores, y lo que tú dices que es una invitación para las nuevas generaciones, a entender que la vida no se acaba, que hay vida después de los 60 años, que podemos seguir manteniendo nuestros amigos, que podemos seguir manteniendo nuestras actividades, que podemos inventarnos viajar y que podemos cuidarnos y permanecer y estar muy sanos a esa edad. Qué chévere, Margot. Me estás haciendo acordar que alguna vez el Fondo de Actividades de Población de Naciones Unidas organizó un taller para periodistas y todo el taller estuvo centrado en una idea: convencernos a los periodistas, persuadirnos, más que convencernos, persuadirnos que una persona adulta es un viejo, es una persona que lo puede hacer todo, pero más despacio. Pero, claro, tenemos que prepararnos para esta etapa de la vida, que tiene que ser una etapa que disfrutemos tanto como otras etapas de la vida. Claro que sí, Carlos. Y lo otro es no tenerle miedo a la tecnología, y que las familias, los nietos, los sobrinos, todo el mundo, pues simplemente tenga paciencia para que demos ese paso a la tecnología, porque en esos momentos de la pandemia la tecnología ha ayudado muchísimo a las personas mayores. Gracias a la tecnología, los adultos están evitando reuniones que no son convenientes en este momento, entonces están comunicando por videollamada, están recibiendo las consultas médicas también gracias a la tecnología, están bajando sus exámenes médicos. Entonces sí es una labor de todos entrar a la tecnología y hacer un acompañamiento con nuestras personas mayores. Pues enhorabuena, Margot. Veo que te has metido, como siempre lo haces, profesionalmente en los temas que asumes en esta tarea de divulgar, de comunicar, que te has metido en las minucias de el entendimiento de lo que es la vejez, el envejecimiento mismo como un proceso, y me alegra mucho que una persona como tú esté aquí en Capital al frente de este reto conjunto que tienen hoy Capital y el Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Enhorabuena, y estoy casi seguro que va a ser inevitable que nos volvamos a encontrar en un futuro muy próximo aquí para seguir hablando de vejez, de envejecimiento y de propuestas de interés público como esta, Margot. Ay, muchas gracias, Carlos. Buenísimo, maravilloso este encuentro.
Y esta fue toda nuestra conversación por el día de hoy. No olviden escribirnos sus comentarios, preguntas o sugerencias a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.